Sí, Sí. profe. Ok, vamos a continuar entonces. El tema de hoy sería nervios craneanos, ¿no? Ya hemos hablado algo de nervios craneanos, pero bueno, vamos a hablar las generalidades de cada uno de ellos, ¿no? Recordamos que la mayor parte de los nervios craneanos, que son 12 pares de nervios, ¿sí? Tienen su origen en la cara anterior del tallo encefálico, ¿ok? A excepción del cuarto nervio, pues que tiene su origen en la cara posterior del tallo encefálico. El primer nervio es el nervio olfatorio, ¿sí? El nervio olfatorio es un nervio sensitivo, percibe el olfato, nace de la mucosa olfatoria, penetra el cráneo a través de la fosa craneal anterior por medio de las láminas cribosas del etmoides y corre por el surco olfatorio, ¿sí? Y luego, pues se divide en un trígono olfatorio con una estría olfatoria medial y una estría olfatoria lateral. La estría olfatoria medial termina en la porción medial del lóbulo frontal y la estría olfatoria lateral termina en la porción medial del lóbulo temporal, ¿no? Y entonces a este conjunto de corteza frontal y temporal que tiene que ver con el olfato se le denomina corteza entorrinal o corteza olfatoria primaria. Esto ya lo habíamos visto cuando hablamos del sistema límbico, ¿ok? La vía olfatoria es una vía que se decusa en múltiples niveles, o sea que se hace izquierda, derecha, izquierda en múltiples niveles. Por eso es muy difícil poder localizar un déficit izquierdo o derecho. Generalmente cuando hablamos del olfato, los déficits son globales. O hay hiposmia, que es disminución del olfato, o hay anosmia, que es ausencia del olfato. El segundo nervio es el óptico, ¿sí? El nervio óptico es un nervio sensitivo, tiene que ver con la visión, ¿sí? Nace en la retina. Cada nervio óptico está formado por dos fibras, una fibra nasal o medial y una fibra temporal o lateral. Realmente la fibra nasal o medial se encarga de percibir la visión del campo lateral del ojo y la fibra lateral o temporal se encarga de percibir la visión del campo medial del ojo. ¿Ok? Las fibras nasales se decusan en el quiasma óptico, mientras que las fibras temporales sí corren ipsilateralmente, o sea, por el mismo lado, hasta llegar a la corteza occipital, que es al final donde se interpreta la visión. ¿Ok? Una vez la fibra nasal se decusa en el quiasma óptico, pues se une con la fibra temporal que viene descendiendo del otro lado, ¿sí? Y cuando se une esta fibra nasal decusada con la fibra temporal del mismo lado, a eso se le llama cintilla óptica. Y esta cintilla óptica pues es la que se dirige hacia la corteza occipital. Entonces los defectos visuales o los defectos campimétricos van a depender de dónde se encuentre el defecto. Si el defecto se encuentra en el nervio óptico, o sea, antes de la decusación en el quiasma, pues se dañan tanto la fibra nasal como temporal del ojo y por lo tanto se tiene ceguera de ese ojo. Si la alteración o el daño es en el quiasma óptico y allí es donde se decusan las fibras nasales, entonces hay lesión de ambas fibras nasales y lo que tenemos entonces es una hemianopsia bitemporal, o sea, no podemos ver los campos laterales de los ojos y por lo tanto lo que se tiene es una visión central o visión en túnel. Si el daño se encuentra en la cintilla óptica, ¿sí? Se daña la nasal contralateral y la temporal del mismo lado. Entonces lo que se tiene es una hemianopsia homónima contralateral. O sea, si se lesiona la cintilla derecha, el paciente no es capaz de ver los campos izquierdos de ambos ojos. Si se lesiona la cintilla izquierda, el paciente no es capaz de ver los campos derechos de ambos ojos. Por eso, pues, el defecto se denomina hemianopsia homónima contralateral. Si la lesión es en la corteza occipital, ¿sí? Entonces, lo que se tiene es el mismo defecto, ¿sí? Porque llegan las mismas fibras que van en la cintilla, solo que se preserva la visión central. Esa sería la diferencia. El tercer nervio es el nervio oculomotor, ¿sí? Se origina en la fosa interpeduncular, ¿no? Entre los pedúnculos mesencefálicos. El tercer nervio tiene función motora para músculos extraoculares del ojo, inerva el recto superior que lleva el ojo hacia arriba, el recto inferior que lleva el ojo hacia abajo, el recto medial que lleva el ojo hacia adentro, el recto lateral que lleva el ojo hacia afuera, ¿sí?
El recto lateral no, miento. El recto superior, el ojo hacia arriba, el recto inferior hacia abajo, el recto medial hacia adentro y el oblicuo inferior. Esos son los nervios inervados por el tercero. Y además tiene función parasimpática para la contracción de la pupila. ¿Sí? Entre el segundo y el tercer nervio se obtiene un reflejo, que es el reflejo oculomotor directo y el reflejo consensual. ¿Sí? Si yo alumbro la pupila derecha, ella se contrae. Pero además, si alumbro la pupila derecha, además de contraerse la pupila derecha, también se contrae la pupila izquierda. A esto se le llama reflejo consensual. ¿Sí? Entonces ahí la vía aferente, o sea, quien percibe el estímulo es el segundo, que es el que percibe la luz. El centro integrador sería el mesencéfalo y la vía eferente sería el tercer nervio para que por su vía parasimpática se dé la contracción de la pupila. El cuarto nervio es el nervio troclearo patético, es el único que tiene su origen aparente en la cara posterior del tallo y su función es inervar al oblicuo superior, o sea que tiene función motora. El quinto nervio es el nervio de mayor diámetro, ¿sí? Va a tener tres ramas, una rama V1 oftálmica, una rama V2 maxilar, una rama V3 mandibular. Su función es la de la sensibilidad de la cara. Sin embargo, la rama V3 también tiene función motora para los músculos de la masticación, ¿sí? Temporal, macetero y pterigoideos. El sexto nervio es el nervio abducente, es el nervio de mayor longitud de todos, ¿sí? Su función es inervar el recto lateral del ojo, o sea, lleva el ojo hacia afuera, ¿sí? Si él lleva el ojo hacia afuera y el recto medial lleva el ojo hacia adentro, el ojo se mantiene central, ¿no? Si hay una lesión, por ejemplo, en el tercer nervio que inerva el recto medial, el recto lateral lleva el ojo hacia afuera, eso sería un estrabismo divergente. Si la lesión estuviera en el sexto, ¿sí? Entonces el recto medial por medio del tercero lleva el ojo hacia adentro y eso sería entonces un estrabismo convergente. ¿Ve? El siguiente nervio entonces sería el nervio facial. El nervio facial, que va por el ángulo pontocerebeloso junto con el vestíbulo coclear, se encarga de los movimientos de la cara, o sea que tiene función motora. Además tiene función sensitiva para el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y función parasimpática para las glándulas lacrimales, sublinguales y submaxilares. La hemicara se puede dividir en una porción superior y una porción inferior, ¿sí? Si yo tengo una lesión en el nervio facial, toda la hemicara quedaría paralizada, o sea, tanto la porción superior como la porción inferior. Entonces el paciente tendría imposibilidad para fruncir el ceño, incapacidad para cerrar el ojo, desviación de la comisura labial hacia el lado contrario de la lesión, o sea, hacia el lado sano, ¿sí? Sin embargo, si el daño se encuentra en la corteza cerebral o en el haz córtico vulvar, que es el que lleva la información desde la corteza hasta el núcleo motor del nervio facial, entonces solamente estaría paralizada la porción inferior de la hemicara. Y a esto se le llamaría entonces una parálisis facial central, ¿sí? En donde se tendría pues desviación de la comisura labial pues hacia el lado contrario, ¿sí? Pero solamente estaría afectada la porción inferior, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. En las parálisis faciales periféricas, la lesión es en el nervio, se paraliza toda la hemicara y por lo tanto la lesión es del lado donde está la parálisis. En el caso donde solamente se paraliza la porción inferior, eso se llama una parálisis facial central, ¿sí? Y la lesión estaría o en la corteza cerebral o en el haz córtico vulvar y por lo tanto sería del lado contrario a donde está la parálisis. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de examinar a los pacientes. El octavo nervio, que es el vestíbulo coclear, pues es un nervio sensitivo, va a tener función sensitiva para la porción vestibular para el equilibrio y la porción coclear para pues, la audición. Ajá. Había un reflejo que está dado por el quinto y el séptimo, que es el reflejo corneal, ¿sí? En el reflejo corneal, la vía aferente es el quinto nervio, ¿sí? Que es
tú acercas una motita de algodón a la córnea, entonces el estímulo es a través de la rama V1 oftálmica del trigémino. El centro integrador sería el puente y la vía eferente entonces sería el séptimo a través del orbicular de los párpados para hacer la contracción del párpado. El noveno nervio entonces es el glosofaringio, ¿sí? Ya recordamos que el noveno, el 10 y el 11 tienen su origen aparente en el surco post craneales. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí. Okay. El noveno, que es el glosofaringio, entonces va a tener función motora para los músculos de la faringe, va a tener función sensitiva para el gusto del tercio posterior de la lengua y va a tener función parasimpática para la glándula parótida. El décimo, que es el nervio vago, va a tener función motora para los músculos de las cuerdas vocales, función sensitiva para el gusto de la vallécula y función parasimpática para todas las vísceras hasta el ángulo cólico izquierdo. El onceavo, que es el nervio espinal o accesorio, entonces tiene función motora para el esternocleidomastoideo y para el trapecio. Y el último nervio craneal, entonces es el hipogloso, ¿sí? Tiene su origen aparente en el surco preolivar y su función pues es el movimiento de la lengua. Entonces, bueno, hay que saberse los nervios, las generalidades y las funciones de cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta acerca de nervios craneanos? Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir aplicar el nervio vestibulococlear? Sí, el ramo vestibulococlear tiene dos partes, ¿no? Es el octavo nervio. Tiene una porción vestibular, que es la que tiene que ver con el equilibrio, y una porción coclear, que es la que tiene que ver con la audición. Una pregunta, ¿a las personas que el COVID les causa pérdida del olfato, tiene algo que ver con el nervio olfatorio? Claro, claro. El problema en el COVID es que se daña la mucosa olfatoria, y la mucosa olfatoria es donde nace el nervio olfatorio, por supuesto. Ahí es donde está el problema. Da muchas lesiones vestibulares también, por lesión de la rama vestibular del nervio vestibulococlear también. Mucha alteración de equilibrio. Profe, yo tengo una pregunta. Hay un comentario. Yo sufro de ojo vago. Entonces, no sé no sé, me dio curiosidad de que hay algunas... Yo puedo ver, pero no me enfoca la vista. ¿Eso qué tiene que ver con el nervio? Bueno, recuerda que hay diferentes cosas en cuanto al ojo, ¿no? Uno, para poder ver y enfocar, uno hay que ver si hay una alteración en el eje ocular bilateral, o sea, ambos ojos tienen que tener el mismo eje para tener una visión monocular. Si yo tengo un ojo en un ángulo y otro ojo en otro ángulo, voy a tener una visión binocular diferente, entonces eso puede hacer que el enfoque de los objetos no sea adecuado. Eso es una cosa y habría que ver si eso es lo que tiene. Otra cosa serían pues alteraciones individuales de los músculos extraoculares, en donde allí habría que ver si el problema está en el músculo en sí, en el recto medial, en el recto lateral, en el recto superior, en el recto inferior, o si el problema está en el nervio, que sería entonces el tercero, el cuarto, el sexto, que tienen que ver con los músculos. En cuanto a la posición del ojo. Y lo otro entonces sería ver si hay un problema de refracción, que ahí el asunto sería pues en el nervio óptico en sí y en las diferentes cámaras del ojo, ¿no? El humor vítreo, el humor acuoso. Por eso habría que ver qué significa el ojo vago que tú me dices, porque el ojo vago puede significar muchas cosas dependiendo de dónde esté la lesión. ¿Me explico? Ok, profe, gracias. Y bueno, las parálisis faciales, me pregunta una compañera, si solamente, bueno, es que una parálisis facial es solamente el nervio facial. Es muy común algo que se llama parálisis de Bell, en donde un proceso infeccioso, principalmente el oído, y recordemos que el nervio facial
entra por el conducto auditivo interno, ¿sí? La parálisis facial pues es del nervio facial, aunque yo puedo tener otras enfermedades que causen polineuropatías en donde puedas tener alteración del facial y otros nervios al mismo tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, 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 ajá. Claro, papá le dio una isquemia. Bueno, no. A ver, si la parálisis facial fue producto de una isquemia cerebral, entonces no es una parálisis de Bell y no es una lesión del nervio facial. Allí es lo que acabé de comentar. Probablemente es una parálisis. eh, bueno, pero me estás diciendo que le agarró el ojo, o sea que tuvo parálisis del ojo. Eso, a menos que la isquemia haya sido directamente en el tallo encefálico donde nace el nervio facial, ¿sí? Porque generalmente las isquemias cerebrales, o sea, las lesiones en la corteza, no producen parálisis de la hemicara, de la porción superior de la hemicara, solamente producen parálisis de la porción inferior de la hemicara. Entonces, a menos que la isquemia haya sido en el sitio donde nace el nervio facial, entonces tú puedes tener una parálisis de la porción superior e inferior. De lo contrario, solamente tendrías la lesión en la porción inferior de la epicara. No sé si me expliqué. ¿Me expliqué? La compañera que me estaba preguntando del nervio facial. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien. No hay preguntas, continuamos. Entonces, las meninges cerebrales, bueno, las meninges en total, habíamos visto que se encargan de, eran unas cubiertas de tejido conectivo que se encargan de proteger tanto al encéfalo como a la médula espinal, ¿no? Y que en su orden van a ser duramadre, aracnoide y piamadre, o sea, de exterior e inferior, ¿no? Que hay espacios entre ellas, ¿no? Entre la duramadre y el hueso está el espacio epidural, entre la duramadre y la aracnoides, entonces el espacio subdural, entre la aracnoides y la piamadre, el espacio subaracnoideo, y por debajo de la piamadre, entonces el espacio subpial, ¿ok? De todos ellos, el único espacio que tiene un contenido real es el espacio subaracnoideo, que es por donde va a estar corriendo el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? La duramadre, pues probablemente es la de mayor protección, es la más fibrosa de todas. Está formada por dos capas, una capa perióstica pegada al hueso y una capa meningia que va a estar más pegada pues, a las estructuras del sistema nervioso. De esta capa meningia de la duramadre se originan estructuras, se originan los tabiques meningios, o sea, la hoz del cerebro que me divide el hemisferio cerebral derecho del izquierdo, la tienda del cerebelo que me divide a la fosa supratentorial de la infratentorial y la hoz del cerebelo que me divide al hemisferio cerebeloso derecho del izquierdo, ¿sí? Y además también se van a estar formando los senos venosos, ¿sí? Seno sagital superior, seno sagital inferior, seno transverso, seno sigmoide, ¿sí? Todos ellos se originan a partir de la capa meningia de la duramadre. La duramadre va a estar inervada por el vago, ¿sí? Por el décimo nervio, ¿sí? En la parte infratentorial y por algunas ramas de nervios cervicales, mientras que en la porción supratentorial está inervada por el quinto, por el trigémino, ¿ok? Y la irrigación principalmente se basa de las arterias meningias, ¿no? Que son ramas de la arteria carótida externa en su mayoría, ¿ok? Sí, sí, los PPT vamos a enviarlos luego. La aracnoides, pues entonces es una capa avascular transparente, ¿sí? Mientras que la pía madre sí es por donde van a estar penetrando pues los vasos nutricios dentro del tejido del sistema nervioso. En el caso de la médula, de la pía madre se van a estar originando unos ligamentos que se llama ligamento dentado, el cual va a dirigirse hacia la dura madre y le va a estar dando pues sostén a la médula espinal, ¿sí? Entonces, bueno, con respecto a las meninges, pues a ver cuáles son. Más que todo el contenido de algunas y bueno, esto que hablamos de las capas perióstica y meningia de la duramadre.
En cuanto al líquido cefalorraquídeo, tenemos que saber que la mayor parte del líquido cefalorraquídeo, cerca del 70%, se produce en los plexos coroideos, ¿sí? Hay un 30% de generación de líquido cefalorraquídeo por otros sistemas, pero generalmente cuando nos referimos a la producción de líquido cefalorraquídeo es en los plexos coroideos, ¿ok? Este líquido cefalorraquídeo se produce a una velocidad de 0.4 mililitros por minuto. Eso hace que produzcamos cerca de 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo al día. ¿Ok? Normalmente nosotros tenemos 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo circulando, 75 mililitros en el encéfalo y 75 mililitros en la médula. O sea que si producimos 500 mililitros, eso significa que nuestra cantidad de líquido cefalorraquídeo circulante cambia aproximadamente 3 veces al día. ¿Ok? El recorrido del líquido cefalorraquídeo es que su origen es en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, en su mayoría, aunque también se produce en los plexos coroideos del tercero y del cuarto ventrículo. ¿Ok? De los ventrículos laterales, por medio del foramen de Monro, foramen interventricular, pasa al tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo, por medio del acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, pasa al cuarto ventrículo. Una vez en el cuarto ventrículo, este líquido cefalorraquídeo puede seguir hacia la médula por medio del canal central o ependimario o dirigirse hacia el espacio subaracnoideo, a la cisterna magna o cerebelo vulvar, ¿sí? A través del foramen de Luschka, los foramen de Luschka laterales o el foramen central de Magendie. Una vez en el espacio subaracnoideo, este líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas y pasa al seno sagital superior, ¿sí? Y al seno sagital superior pues regresa a la circulación sanguínea, ¿no? Va nuevamente a la aurícula derecha para ir otra vez a los pulmones y así regresar nuevamente este líquido a la circulación corpórea. El líquido cefalorraquídeo tiene unas características físicas, ¿sí? Es incoloro, es inoloro, es transparente, cristal de roca, ¿sí? No debe tener células, o sea que debe ser acelular. Sin embargo, se pueden permitir hasta 5 células siempre y cuando estas sean mononucleares, o sea, linfocitos o monocitos, ¿sí? En cuanto a las proteínas, debe ser entre 30 y 45 miligramos por decilitro, ¿sí? Y en cuanto a la glucosa, su valor es una fracción, o sea, es 2/3 de la glucosa sérica, ¿sí? Obviamente un paciente que tiene una glucosa más elevada que otro va a tener mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces estos valores de glucosa y de proteínas son importantes, ya que en casos de infecciosos, por ejemplo en meningitis bacteriana, las proteínas van a estar mucho más aumentadas que 45 miligramos por decilitro y la glucosa va a estar mucho más disminuida, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para conocer esto. Bien. En cuanto a la irrigación cerebral, tenemos que saber que el cerebro tiene 2 sistemas de irrigación, un sistema arterial anterior y un sistema arterial posterior, y que ramas de estos se unen, ¿sí? Estableciendo pues una red entre ambos sistemas. Y a este sistema se le llama entonces polígono de Willis. ¿Ok? El sistema arterial anterior depende de la arteria carótida interna, mientras que el sistema arterial posterior depende de la arteria vertebral, ¿sí? La arteria carótida interna es rama de la carótida común. Y sus ramas intracraneales finales, entonces serán la cerebral anterior y la cerebral media, ¿sí? Las arterias vertebrales son ramas de la arteria subclavia, ¿sí? Y la rama terminal de este sistema serían entonces las cerebrales posteriores, ¿ok? Antes de dar las ramas terminales, la carótida interna, o sea, antes de dar la cerebral anterior y la cerebral media, ella da una rama que se llama comunicante posterior. Y esta comunicante posterior comunica a la carótida interna con la cerebral posterior. Entonces realmente es esta arteria, la comunicante posterior, la que hace la conexión entre el sistema arterial anterior y el sistema arterial posterior. Ambas vertebrales se unen para formar la arteria basilar, ¿sí? Y la arteria basilar pues va a tener diferentes ramas, ¿sí? Antes de que las vertebrales den origen a la basilar, ellas dan origen a una rama que se llama arteria cerebelosa posterior-inferior, ¿sí?
Una vez se forma la arteria basilar, la primera rama que da origen es la arteria cerebelosa anteroinferior. Luego tenemos pequeñas ramitas pontinas, luego da origen a la arteria cerebelosa superior y luego entonces se bifurca en la rama terminal en que serían las cerebrales posteriores. ¿Okay? Entonces el polígono de Willis está formado por 10 elementos. Las dos carótidas internas, 2. Las dos cerebrales anteriores van 4. La comunicante anterior van 5. Las dos comunicantes posteriores van 7. Las dos cerebrales posteriores van 9 y la arteria basilar. Esas son las ramas que forman parte del polígono de Willis. Fíjense que la cerebral media no forma parte del polígono de Willis. Ahora bien, la cerebral anterior irriga principalmente la cara medial, o sea, la cara interna del lóbulo frontal, parietal y temporal. La cerebral media irriga la cara externa, o sea, la convexidad del lóbulo frontal, parietal y temporal. La arteria cerebral posterior irriga principalmente al lóbulo occipital. Mientras que todas las otras ramas del sistema vertebrovascular, o sea, la cerebelosa posterior-inferior, la cerebelosa anterior-inferior, las pontinas, la cerebelosa superior, van a estar irrigando principalmente al cerebelo y al tallo encefálico. Entonces, lo que hay que saber con respecto a las arterias. Con respecto a las venas, pues cada arteria se acompaña a una vena de su mismo nombre. Tenemos un sistema venoso superficial, un sistema venoso profundo, y al final del camino estas venas van a llevar la sangre a los senos venosos, ¿sí? Que mencionamos hace un rato. Sagital superior, sagital inferior, seno recto, confluencia de los senos, seno transverso, seno sigmoide, que llevan la sangre a la vena yugular interna, de la vena yugular interna a la vena cava superior y va de vuelta al corazón. ¿Ok? No voy a hacer énfasis en las ramitas de las arterias, sino en las grandes arterias que hemos mencionado. Y por último, pues la embriología que ya hablamos, ¿sí? Comienza a partir del ectodermo hacia la tercera semana de gestación, ¿sí? Se forma la cresta neural, el tubo neural, neuroporo anterior y posterior, del neuroporo anterior la vesícula encefálica, del neuroporo posterior la médula, ¿sí? Vesículas encefálicas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, vesículas encefálicas secundarias, telencéfalo y diencéfalo para el prosencéfalo, mesencéfalo continúa siendo mesencéfalo, y el romboencéfalo, entonces el metencéfalo y el mielencéfalo. Y bueno, de ahí pues que se originan las estructuras maduras que conocemos, ¿no? Telencéfalo, hemisferios cerebrales, diencéfalo, tálamo, epitálamo, hipotálamo, mesencéfalo continúa siendo mesencéfalo, metencéfalo, puente y puente y cerebelo, y el mielencéfalo, pues el bulbo raquídeo. Entonces, ya lo habíamos hablado en la primera clase. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado. Profe, ¿puede repetir cuáles eran las arterias que del polígono de Willis? Son 10 componentes. 2 carótidas internas, 2 cerebrales anteriores, la comunicante anterior, que es una, ahí van 5. Las 2 comunicantes posteriores van 7, las 2 cerebrales posteriores van 9 y la arteria basilar. Son los 10 componentes. Es que por cierto, también las cerebrales anteriores irrigan el lóbulo frontal. ¿Y qué más? En su cara medial, en la parte medial, o sea, en la parte interna. El frontal, el parietal y el temporal. Las posteriores, occipital y lóbulo temporal, entonces. Gracias. Principalmente el occipital, exacto. ¿Preguntas? Bueno, en teoría terminamos pues las clases teóricas. Como les comenté a ustedes, voy a enviarles los PowerPoints. Ustedes me dirán cuándo hacemos el segundo parcial.
y vemos cómo nos organizamos para el laboratorio. Yo creo que para la próxima semana esto ya debe estar diferente y pudiéramos ir al laboratorio de forma presencial. Así que esperemos que así sea. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Sí. Ok, pasen buenos días entonces. Chao, profe, que tenga buen día.